El salario mínimo, creada desde 1917 para indicar la cantidad de dinero mínima que debe recibir una persona por su trabajo, fue una revolucionaria figura que cambió para siempre la vida de los trabajadores en México. Se suponía que el salario mínimo debía ser una cantidad suficiente para satisfacer las necesidades mínimas de un jefe o jefa de familia en el orden material, social y cultural. Desde alimentos y vivienda hasta salud, todo debía alcanzar con el salario mínimo. Y por un tiempo, así era. El periodo más dinámico y favorable arrancó en 1952. Se empezaron a sustituir las importaciones y se decidió que México debía producir lo que consumía. Se estabilizaron los precios y se ajustaron los problemas financieros y productivos. Y eso la gente lo sentía directamente en el bolsillo. Durante esa década, el salario mínimo real tuvo un incremento de 10.8% promedio anual. Y así continuó en los 60 con un incremento de 4.5%. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pasamos de eso a lo que tenemos hoy en tan poco tiempo? Tras la crisis del 94, el poder de compra del salario mínimo se desplomó, llegando a perder el 75% de su poder adquisitivo, hasta llegar al año 2000, cuando se terminó por estabilizar, estancándose por debajo de la pobreza. Hoy, 67 pesos diarios. Ahora, ante la pregunta obvia de por qué no aumentamos el salario mínimo, existen dos principales argumentos. El primero es que generaría inflación, lo cual no es necesariamente cierto. El aumento salarial no provoca inflación si se atiene a su productividad. Y en México, la productividad ha aumentado de manera notoria. Por ejemplo, del 2005 al 2012, el salario retrocedió en 3.21% en términos reales, quedándose prácticamente estático, mientras que, por otro lado, la productividad formal se incrementó entre el 4.1 y 4.4%. Es decir, en México aumenta la productividad, pero no aumenta el salario. Los datos internacionales confirman esta hipótesis. Chile, que tiene una productividad laboral comparable con la de México, otorga un salario mínimo 3 veces mayor que el nuestro. Por otro lado, a pesar de tener una productividad 4 veces mayor que países como Bolivia y Nicaragua, nuestro salario es similar al de esos países. El segundo argumento que se utiliza constantemente es que el salario se encuentra vinculado a multas, créditos, presupuestos de partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es cierto. Te pasaste el alto, 5 días de salario mínimo. No asististe a cita con el juez, 10 días de salario mínimo. Tiraste basura en la calle, 4 días de salario mínimo. De esta manera, si se aumenta el salario mínimo, entonces todas las multas, infracciones, créditos del Infonavit e indemnizaciones aumentarían y serían demasiado costosas. Entonces, ¿qué hacemos? Hace más de 2 meses se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados que fue analizada y enriquecida por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE para reformar la Constitución y crear una nueva unidad de cuenta que sea la que sirva como referencia. De esta manera se liberaría el salario mínimo de tantas ataduras y podríamos lograr que su aumento sea significativo. El problema es que pocas personas saben esto y no ha habido presión suficiente para lograr que sea votada y aprobada en el Congreso. El gobierno se la quiere llevar con calma tratando de que pase el calendario y entonces es imposible un incremento significativo para el 2015. El salario es el único medio con el que cuentan la mayoría de los mexicanos para mejorar sus condiciones de vida. No es justo que tengamos uno de los salarios mínimos más bajos del mundo. Y si compartes esta preocupación y eres de los que cree que es una decisión urgente, ayúdanos a compartirla. Aquí te dejamos algunos links para que lo hagas. Puede ser la única vía para lograr un aumento significativo.